¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de galaxia en galaxia, explorando sistemas solares, sistemas binarios, cuerpos celestes y todo tipo de lugares fantásticos, recorriendo el mapa estelar en busca de nuevas estructuras ancestrales. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros espaciales. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy a Daniel lo tenemos en retaguardia, está un poco fastidiado de la voz, de la garganta, así que a lo mejor decide decir algo espontáneamente, pero en principio no participar. Y bueno, como noticia, hoy tenemos algo que es muy conocido y quien no se haya enterado es porque está muy out de todo. Y nada, es que ya han sacado las imágenes que estábamos esperando del telescopio James Webb de la NASA. Nos han proporcionado ya las imágenes. El lunes 11, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, nos enseñaba en primicia la primera de las imágenes y se trataba del cúmulo de galaxias MAX 0723, que está a unos 400 millones de años luz y está en el espacio profundo, obviamente, en el que gracias también, aparte a la lente gravitacional que provoca la gravedad acumulada por estas galaxias, pues hemos podido ver también galaxias que están hasta 13.200 millones de años luz de distancia. Vamos, casi nada, vaya. Haz un pasito y ya estás en el otro lado. Sí, sí. No, y además se dice que el universo empezó, o sea, el Big Bang fue hace 13.700 millones de años luz. De 13.200 a 13.700 está muy cerca de ese límite. Así que estamos viendo en esa imagen galaxias que se formaron casi al momento de la explosión, o de las primerísimas. Así que a ver qué pueden sacar los científicos de esta imagen. Yo fíjate tú que cuando estabas hablando de novedades, creía que ibas a mencionar que la película esta de Lightyear, que también la han sacado y demás, pues ha resultado ser un poco fiasco porque no han obtenido los resultados que ellos esperaban. Ya sabéis que con el tema del verano suelen aumentar los consumos infantiles. Pues nada, la película, pues hombre, no ha sido pues el gran bombazo que ellos creían que iba a ser. Y bueno, pues es una pena porque yo creo que de todo Toy Story, pues Buzz Lightyear es el que posiblemente tenga más recorrido. En fin, pues supongo que les pasó un poco como Star Wars, la tercera trilogía. Creyeron que esto iba a ser la gran leche y resultó pues ser un gran fiasco. A ver, que yo todavía no la he visto, pero las críticas están ahí. Bueno, cosas que pasan. A lo mejor se los ha tragado un agujero negro a todos, ¿eh? Nos hemos metido en un sitio. No es que nos hayamos metido en camisa de 11 varas, es que nos hemos metido en un sitio donde no hay salida, Víctor, básicamente. A ver, Jaime, camisa de 11 varas. No, que ya empieza No. camisa de 11 varas. Tiene que ser otro reto. Bueno, pues sigo, va. Si quieres lo dejamos para el final porque ahora yo creo que a la gente lo que les interesa es esto, los agujeros negros. Sí. Bueno, vamos a seguir con la noticia. Eso fue lo que pasó el día 11, lunes, y el día siguiente, el día 12, NASA ya nos presentaba el resto de las fotos que tenían preparadas para la presentación. Y una de ellas fue la nebulosa de Carina, que si no la habéis visto es espectacular. Tiene vamos, que se ve de todo. Para fondo de pantalla es guapísima. Descargártela con la máxima resolución y imprimirla en las típicas cartulinas estas de plástico para que se vea de todo y con relieve y todo. No sé, es chulísima, es muy, muy bonita. Bueno, la siguiente imagen que nos presentaban fue la nebulosa planetaria del Anillo Sur, que más que una nebulosa planetaria es una nebulosa creada por una estrella que tiene mucho que ver con lo que vamos a contar hoy, porque esta nebulosa se creó pues de la misma manera que se suelen crear los agujeros negros, así que luego ya nos metemos en tema. Luego la siguiente imagen que nos presentaron fue el quinteto de Stefan, que es un grupo de 5 galaxias
que desde nuestra perspectiva se ven muy juntitas, pero realmente solo 4 de ellas están lo suficientemente cerca como para rotar entre ellas, que están todas cogiditas de la mano, y hay una quinta que está mucho más cerca, pero claro, desde nuestra perspectiva parece que esté con las otras 4. Parece un grupo musical. El quinteto de Stefan. Pasen ustedes a la estrada y toquen la obra musical. Uno se dedica a la batería, la música, la guitarra eléctrica, ¿no? Parece todo un grupo musical, la verdad. Perfecto. Vale, y luego, por último, nos presentaron un espectro, sí, de un exoplaneta en el que se ha podido detectar agua en la atmósfera, así que es bastante curioso. Muy bien. Por una vez no son espectros del anillo. Otra noticia que quería daros es que la Starship está ya a punto de caramelo, ya falta poquísimo. Estuvieron haciendo los encendidos estáticos ya del booster, del Heavy, así que ya mismo. Que tienes unas ansias de abordar la nave increíbles, ¿eh? Tope, ya casi estamos en Marte. Venga. El próximo episodio en Marte va. Venga, va. Venga, y tenemos ahí unas montañas rocosas detrás nuestro, como podéis ver. Al menos Pues podríamos tener un croma, ¿no? Sí. Estaría bien. Y bueno, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva tecnología, como puede ser la Starship, entraremos en la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de agujeros negros y vamos a estrenar, entre comillas, la serie de Misterios del Universo, porque ya en otros capítulos de esta temporada, de la anterior creo que también, ya hemos tocado cosas del espacio, así que vamos a estrenarla hoy, pero vamos a agrupar todos esos capítulos en esta serie, Misterios del Universo. Y bueno, y hablando de esto, el último episodio fue el 33 de esta temporada, de más o menos de esta temática, y hablamos sobre las estaciones espaciales, que así recordando rápido, iban a construir, o supuestamente a construir, las 3 estaciones espaciales Vera, mis estaciones espaciales. Sí, claro. Correcto. Los módulos de construcción espacial, la Vespertine, que es otra estación espacial, pero esta ya mucho más grande, mucho más a lo bestia, que donde iban a vivir unos 300.000 astronautas, y una construcción de una compuerta espacial rollo Stargate para irse a los confines del universo. Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de él. En 2021 se observaron reflejos de luz en la parte más lejana de uno de los agujeros negros que estudiaron. Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación, la radiación de Hawking, conjeturada por Stephen Hawking en la década de 1970. La radiación emitida por agujeros negros como el Cygnus X1 no procede del propio agujero negro, sino de su disco de acreción. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y una vez dentro de él, ningún tipo de partícula, sea material o electromagnética, puede salir, ni siquiera los fotones. Todo esto, yo tengo información que dicen un poco lo contrario, que no es totalmente así que ahora iremos viendo qué tal es. Yo lo único que añadir, obviamente el término es, podríamos decir, relativamente pronto, o sea que no ha pasado mucho tiempo desde que surgió el término agujero negro, pero sí que es cierto que ya en siglos anteriores, por diferentes estudios, se preveía su existencia. Einstein, pues posiblemente fue el que dio por así con la clave, porque ya sabemos que Newton pues descubrió lo de la gravedad y demás, pero él
supuso que la gravedad no podía ser suficiente para seguir explicando todos los fenómenos que no estuvieran que se sucedieran en la Tierra. Y fue así como poco a poco, con sus diferentes teorías, creo que fue la teoría de la relatividad, que fue por así decirlo, un objeto clave, una teoría bastante valiosa para explicar todo el tema de los agujeros negros, o al menos dar con ellos. Mira, a colación de esto yo sí que puedo intervenir, porque uno de los temas concretamente es la teoría de la relatividad y el espacio-tiempo. ¿Si has acabado? Sí, totalmente. Vale. Te cedo la palabra. Para extender un poco este tema, y además me parece súper interesante y súper básico para entender lo que es un agujero negro, tenemos lo que ha dicho Jaime, que es la teoría de la relatividad, y en concreto cómo funciona el espacio-tiempo, cómo se entendió el espacio-tiempo y demás, ¿vale? Os lo comento un poquito. La teoría de la relatividad de Einstein describe los agujeros negros como el resultado de una profunda distorsión del espacio y el tiempo, capaz de atrapar en su interior cualquier masa, incluida la luz. La relatividad fusiona el espacio y el tiempo en una entidad superior, el espacio-tiempo, es decir, se fusiona en eso, en la que el tiempo se integra como una cuarta dimensión. Dado que resulta imposible visualizar sus 4 dimensiones, a menudo se recurre a una analogía que lo representa como una sábana elástica. La presencia de la masa modifica el espacio-tiempo, igual que un peso alteraría la superficie lisa de una sábana al apoyarse en ella. Cada cuerpo deja así su huella en función de cuánta masa concentre en un espacio determinado. Los agujeros negros son los que dejan una huella más profunda. Esta analogía me parece súper interesante porque ya vemos cómo funciona la masa para incidir en lo que es el espacio-tiempo, el entorno, y lo podemos ver representado de una forma gráfica súper útil. ¿Cómo entra aquí la gravedad de Einstein? La sábana solo alcanza a representar 2 dimensiones espaciales del espacio-tiempo. La tercera, que se aprecia, no existe en la naturaleza. Es un mero recurso para representar gráficamente cómo cambiarían las propiedades del espacio de un punto a otro, como serían valles, montículos, desniveles en la sábana, ¿vale? De acuerdo con Einstein, la Tierra no gira alrededor del Sol porque ambos cuerpos se atraigan mutuamente. La hondonada que abre la estrella, el peso de la estrella, en la sábana espaciotemporal impide que el planeta se aleje en línea recta, obligándolo a seguir una órbita cerrada. La relatividad general describe así la acción de la realidad. Entonces aquí tenemos una base fundamental para entender lo que luego vamos a ver con los agujeros negros. Esta distorsión del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el agujero negro es una de las entidades del universo que más pliega el espacio-tiempo, que más incide sobre el espacio-tiempo y que más curva todos los elementos que giran alrededor suyo. Entonces es una base que hay que sentar. En la década de los 70, Hawking, Ellis y Penrose demostraron varios teoremas bastante importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros. Y previamente, en el 63, Roy Kerr es un nombre que hay que tener en cuenta ahora porque es una de las teorías bastante curiosas, pues demostró que en un espacio-tiempo de 4 dimensiones todos los agujeros negros debían tener geometría cuasi esférica. ¿Qué quiere decir? Que no son redondos del todo, no son canicas, tienen deformaciones. Y se determina por 3 parámetros básicamente: la masa, la carga eléctrica y el momento angular. Y bueno, se dice que de las 4 posibilidades que hay de tipo agujeros negros, que son el primero que solo tenga masa, el segundo que tenga masa y que rote, el tercero es que tenga masa y que tenga electricidad, y el cuarto es que lo tenga todo, ¿no? Y el de Kerr se decía que es el más probable, pero lo de la carga eléctrica ya es más complicado. Entonces aquí en esta teoría sí que se nos explicaba que al pasar el horizonte de sucesos, que es el que se dice que si lo atraviesas ya no sales, sí que se puede salir, pero necesitas una potencia bastante grande. Dentro de lo que se sabe popularmente sobre los agujeros negros, esta teoría pues desmonta un poco pues estas creencias, ¿no?, que tenemos la mayoría.
entre otras cosas que se comentan en esta, que iremos diciendo ahora conforme vayamos avanzando. Luego ahora que has dicho lo de las canicas, me voy a colar yo dentro, antes de que sigas con los diferentes tipos de agujeros negros. Es importante lo que has dicho porque a veces pensamos que los agujeros negros son como portales y en nada no tiene nada que ver con eso. Los agujeros negros efectivamente son como, no son exactamente esferas, pero de momento vamos a decir esferas, pero que son de color negro, y entonces ahí está el peligro, porque el espacio, ya sabemos que es de color negro y por esa razón son invisibles. Te tienes que fijar bastante, pero no es la imagen que tiene la gente de un portal lleno de luz, y no, las cosas no son así. Por esa razón son tan peligrosos. Tienes que estar más bien para poder detectarlos. Creo que había que fijarse en lo que rodea al espacio, lo que rodea al agujero negro, porque ves como que toda la materia va cayendo en su interior, o bueno, va siendo atraída, porque tú no ves cómo cae al interior, ves que es atraída, pero tú no ves cómo la materia cae al interior, al centro del agujero negro. Lo que acaba de comentar Víctor de el horizonte de los sucesos, pues tú, pasado ese horizonte, tú ya no ves más, pero sí que ves que como la materia va siendo atraída por el agujero negro. A ver, esto depende también del tipo de agujero negro que sea, porque, por ejemplo, los agujeros negros que rotan, lo que hacen es atrapar si por ejemplo tiene un sol cerca, atrapa al sol, atrapa los planetas, atrapa lo que tenga, ¿vale? Y el halo que genera a su alrededor de luz, que puede llegar a ser un halo de luz que se extiende más brillante que un montón de galaxias, es esta materia que atrapa y que está calentándose a una velocidad y a una temperatura extremas, lo que genera este visionado. Entonces sí que los podemos ver con este halo que se genera alrededor, que es toda esta materia que atrapa el horizonte de sucesos, la singularidad en sí misma del agujero negro. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Interestelar, ¿no? El agujero negro que ponen ahí en la película, pues tiene precisamente este halo de luz alrededor. Bueno, lo de Interstellar ya hablaremos después de eso, porque se inventan unas cuantas cosas. O sea, obviamente todo el tema de las teorías e hipótesis van cambiando conforme los científicos van estudiando, pero yo creo que se han marcado ahí un triplaco, porque yo he estado investigando sobre temas de agujero negro y de agujero de gusano, que son cosas totalmente distintas. Mucha gente los asocia que son idénticas, pero son diferentes. Y el caso es que se marcan un buen triple. Ahora continuamos, ahora lo explicamos, pero antes de pasar a ese tema, hay otra cosa que me gustaría añadir, y es un poco el origen de los agujeros negros. O sea, estamos explicando un poco qué es cada cosa, los tipos, y yo creo que debemos, antes de seguir explicando los diferentes tipos, pues un poco cómo fueron los orígenes. Y si mal, corregidme si me equivoco, es que los agujeros negros suceden o se originan a partir de soles que, cuando llegan a lo máximo de su vida, pues entonces explosionan, se genera una supernova y empiezan a succionar toda la materia alrededor suyo, ¿no? Creo recordar que es así. Sí, un sol, por ejemplo, como el nuestro, cuando llega... Bueno, si explicamos un poco más en general, los soles lo que hacen es fusionar, ¿no? Quemar los materiales. Primero fusiona los más livianos, el hidrógeno, luego sigue con el helio, y cuando ya pasa al litio, al berilio, al boro y ya al carbono, que ya son elementos más pesados, ahí es donde empieza a colapsar. Y ya no puede con su alma, por decirlo de alguna manera, y implosiona. Entonces son tan pesados estos elementos que implosiona, que la propia fuerza de la gravedad que tiene la propia estrella no soporta el peso de estos elementos e implosiona. Entonces es cuando genera esta explosión después de la implosión, y genera esta nube de material alrededor suyo, que es lo que podemos ver en la imagen esta que nos han proporcionado de la NASA, el James Webb, de la nebulosa planetaria del Anillo Sur, que es precisamente lo que le ha pasado.
La diferencia con esta estrella a la que puede originar un agujero negro es que esta estrella era muy pequeñita en comparación. Y entonces, en lugar de originar un agujero negro, lo que ha hecho es una nebulosa a su alrededor. En cambio, si la estrella en cuestión fuese entre 10 o más veces, 25 o más veces el tamaño del Sol, entonces cuando ya sí que puede originar un agujero negro al terminar su vida. Porque cuando expulsa todo este material se convierte en una enana blanca. Y cuando, en el caso de la fotografía, pues como no tiene nada más que quemar, se sigue siendo una enana blanca hasta que se enfría y se convierte en una enana negra. En cambio, los que son más grandes, en lugar de pasar por este proceso, pues se van a supernovas, a agujeros negros y demás. Y cuando son pequeñas es cuando se puede forjar el Mjolnir. El Mjolnir, sí. El martillo de Thor. Alma, tú ibas a decir algo antes de esto. No sé si... Es que ya lo ha dicho Víctor. Yo tenía una definición de lo que es cómo se forma el agujero negro, pero básicamente lo ha dicho él. Entonces, ya está. Lo único que podría añadir, bueno, se pueden añadir infinitas cosas, claro, pero que no es la única manera de crear un agujero negro, de que se cree un agujero negro, el colapso de las estrellas. Hay más maneras y sobre todo esto sucede con los supermasivos, los agujeros negros supermasivos. Entonces, entre las maneras de crearse un agujero negro, pues encontramos una fusión de otros agujeros negros, estrellas con materia oscura, colapso de nubes de gas y altas densidades provenientes del Big Bang. Eso por poner un ejemplo, ¿vale? En cuanto a los agujeros negros supermasivos, que son son de origen estelar y alcanzan los agujeros negros con origen estelar, que serían los más pequeños, alcanzan como mucho varias decenas de masas solares. Por encima de este límite, que es lo que ha dicho Víctor, solo se conocen agujeros negros que superan las 100.000 masas solares. Estamos hablando de 100.000. En un principio se pensó que estos agujeros colosales se habían formado a partir de otros menores que fueron ganando masa paulatinamente al atrapar nubes de gas o estrellas o fusionándose entre ellos. Sin embargo, este procedimiento, que requiere mucho tiempo, dejó al descubierto que los agujeros supermasivos podrían tener otros orígenes, como por ejemplo poco después del Big Bang. O sea, que algunos de los agujeros negros que existen hoy en día pueden proceder incluso de hace casi 14.000 millones de años. Se da un crecimiento por fases. Hay que tener en cuenta que además la mayor parte del tiempo los agujeros negros no se encuentran con materia a su disposición para continuar alimentando su crecimiento. La resolución de este misterio ha llevado a proponer diferentes mecanismos para crear con relativa rapidez agujeros de masa intermedia que servirían de semillas para la constitución de supermasivos. Es que es una barbaridad. O sea, hay agujeros negros hasta creo que con 40.000 millones, que serían los más grandes, claro, de masas solares. Estamos ya en agujeros negros que son ciclópeos. O sea, engloba una entidad que yo creo que eso tiene que chupar universos enteros casi, ¿no? O sea, es alucinante este tema. Bueno, de hecho, se dice que hay un agujero en el centro de la Vía Láctea, o sea, y bueno, según lo que nos has contado, debe de corresponderse a las características de este último agujero, ¿no? Para mantener todo unido, ¿no? El Sagitario A es un agujero negro estelar normal. Corrígeme si me equivoco, Víctor, pero me parece que es así, no es supermasivo. El agujero negro supermasivo con una masa de más de 4 millones de veces la de nuestro Sol, el Sagitario A. Vale, sí que es supermasivo. Lo que pasa es que lo había confundido porque, claro, es supermasivo, pero no como los grandísimos que también existen, pero sí lo es. Joder, muchas gracias por la aclaración, Víctor. Ya iba a parecer que a ojos del chat yo no me había mirado nada o no me había buscado bien la información y Alma parecía que me quería poner en ridículo. O sea, Alma, como siempre, es una bruja tanto en persona como en poderes. Mucho cuidado con ella. Con toda la información que hay es imposible decir las cosas. De hecho, yo seguro que incluso como estamos leyendo incluso de informes y de libros de la materia, podemos incluso así equivocarnos. Es así. Mira, Chemica nos dice
Es una explosión, implosión. Eso cuando hablábamos de la estrella que se convertía en agujero negro cuando son pequeñitas. Y dice, es como si creara un desgarro en algo y absorbiera todo hacia otro plano. Esa pregunta no acabo de entender exactamente qué quieres saber, pero lo que se dice en la teoría de Kerr, de los agujeros negros, una vez pasas el horizonte de sucesos, se dice que el espacio-tiempo se cambia. O sea, lo que era espacio pasa a ser tiempo y lo que era tiempo pasa a ser espacio. Entonces se dice que claro, tú cuando te metes en un agujero negro ya no es que estés cayendo hacia el centro, porque parece ser que en esta teoría ya no hay algo ahí dentro. Se ha tergiversado todo de tal manera ahí dentro que ya no hay algo físico con lo que te puedes chocar en el centro. Entonces se dice que una vez estás dentro, es como si estuvieses navegando paralelamente al borde del agujero negro y estuvieses ahí dentro cayendo, pero sin caer al centro. Estás navegando alrededor, pero por la parte de dentro. Entonces se dice también que lo que pueda haber ahí dentro ya no es un punto físico en el centro, sino que es un anillo. Y entonces en ese anillo hay otro horizonte de sucesos en el que ya se teoriza ya aún mucho más que puedes estar entrando o estar yéndote a otro plano dimensional, a otro universo por el cual a lo mejor por ahí podrías escapar. Pero ya es... No son todo no se sabe. Es que no se sabe. A ver, la teoría científica más avalada y más reputada es que a partir del horizonte de sucesos un cuerpo ya no puede escapar. Es decir, se deforma tanto que ya no puede escapar. Hay otras teorías, obviamente, pero la que acoge más la ciencia es esa. Entonces, lo que se encuentra más allá, sí que es verdad que con el anillo que has nombrado, sí que se dice que un cuerpo que se encontrase en esa situación, con un horizonte de sucesos en forma de anillo, podría llegar a escapar. Y hasta determinado punto se puede escapar, pero de manera elíptica. No podría escapar en línea recta el cuerpo. Tendría que ir haciendo como las órbitas hasta lograr escapar en su momento. Pero, pues eso. Yo hasta donde sé, cuando un cuerpo cae ahí a partir de ese horizonte ya no se deforma, ya no puede. Aparte de que el tiempo y el espacio se comprimen, el tiempo se vuelve muchísimo más... cambia el tiempo. O sea, un observador externo que viese a alguien interno, digamos que para él habrían pasado igual semanas y el que está dentro ha sido un segundo, que es un poco lo que veíamos en Interestelar. Realmente Interestelar no sé hasta qué punto tendrá un rigor científico 100%, pero sí que en su momento fue aclamada como que tenía bastante rigor esa película. Y con lo que he estado yo estudiando y viendo, me parece que concuerda. Pero ya, como no soy física, no lo puedo decir. Yo ¿Eres inmaterial? Sí. Bien. Yo nada. Me gusta. No, bueno, hablando de cosas inmateriales, yo lo que sí que he oído es que, claro, cuando entras en el agujero negro, o sea, como bien habéis dicho, no puedes viajar de manera recta, es imposible. Y incluso aunque pudiera, nunca llegarás al centro del agujero negro, porque antes de eso, como que tu cuerpo colapsa. Hay un fenómeno que se llama espaguetificación, y es una cosa realmente que se asemeja a una tortura china, porque consiste básicamente en el que tu cuerpo como que es estirado y el ancho de tu cuerpo es comprimido, y de ahí el nombre de espaguetificación, es porque vamos, al final tu cuerpo se estira al estilo espagueti. Y nada, al final pues comprobamos que es totalmente imposible salir. Es totalmente imposible salir, como se suele decir, entrar está permitido, salir es completamente imposible. Sobre este fenómeno, si queréis, lo puedo explicar un poquito más porque es bastante importante. Es el que se llama como marea y espaguetización, ¿vale? Os lo comento un poco porque a mí me parece bastante guay para saberlo un poquito más a detalle.
Mira, la presencia de la masa no provoca la misma distorsión en todos los puntos del espacio. Esta falta de homogeneidad induce en los cuerpos del entorno un estiramiento en la dirección que apunta hacia la masa y una comprensión en la dirección perpendicular. Cuando la espaguetización tiene lugar, estas fuerzas llamadas de marea se llevan al extremo y el cuerpo se estira y comprime ilimitadamente. La magnitud y el efecto del estiramiento y de la compresión dependen tanto del tamaño del objeto y de cuánto varíe la gravedad entre los dos puntos próximos. Si el cuerpo es pequeño y la gravedad cambia poco, como suele ser el caso, pasan desapercibidas por completo. Sin embargo, la distorsión de un agujero negro termina produciendo siempre una variación muy acusada de la gravedad, con lo que conlleva fuerzas de marea enormes. Y respecto, por ejemplo, a lo que sería un astronauta, que has comentado tú, aquí viene súper bien explicado. En el exterior, imaginemos un cuerpo, un astronauta, una persona. Que la gravedad cambie de un punto a otro de modo suave o brusco depende de la densidad del agujero negro, ¿vale? Uno con varias masas solares despedazaría a un astronauta mucho antes de que éste pudiera alcanzar el horizonte de sucesos. Es decir, esto ya depende de qué tipo de agujero negro estamos tratando. En lo que sería la frontera, en el mismo horizonte de sucesos de un agujero negro de 1000 masas solares, la gravedad varía con suavidad. La compresión y el estiramiento resultan imperceptibles para un cuerpo pequeño. De hecho, el astronauta no advertiría nada especial en el momento de cruzar el horizonte y entrar en el agujero negro. Y en el interior, el astronauta sobreviviría bastante tiempo en el interior de un agujero negro supermasivo de 1000 millones de masas solares. Sin embargo, durante su inevitable caída hacia la singularidad, la compresión y el estiramiento irían aumentando sin tregua hasta llegar a la llamada espaguetización y en el proceso desgarraría el cuerpo. Se desgregaría cada una de sus moléculas y acabaría aniquilado incluso los núcleos atómicos que lo integraban. Este es un poquito. Vaya final más esperanzador. Te debo decir que es un final de ese tipo. Es el final de una película de terror y que, vamos, de la que sales bastante contento. Sí, sí. Sí, yo entiendo por lo que tú has dicho y lo que ya sabía anteriormente, que el horizonte de sucesos no es más que el punto en el que la gravedad ya no deja pasar la luz, porque es tan fuerte que es el punto en el que ya lo ves todo negro porque ya no sale la luz de ahí. Entonces no es nada más extraño que eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso yo sigo viendo las cosas. No necesito ni un agujero negro ni el horizonte de sucesos para ver las cosas negras. O sea, yo incluso ahora hoy en día veo las cosas negras. O sea, el futuro de España está muy negro, para ser sinceros. Lo que sí, vamos a dar una buena noticia a todos los oyentes. Y es que es posible vivir alrededor de un agujero negro siempre y cuando se mantenga cierta distancia. El agujero negro no tiene una fuerza ilimitada que va atrayendo todo lo que hay en el universo. Eso es imposible. O sea, básicamente, si se mantiene cierta distancia, es posible vivir alrededor de un agujero negro. Así que por ese aspecto podemos respirar tranquilos. Sí, supongo que será tipo una esfera de Dyson, ¿no? Que si te mantienes a cierta distancia y con cierta rotación, pues puedes estar ahí tranquilamente. Exacto. Depende de la distancia a la que estés, claro. Y depende de también cómo sea el agujero. De hecho, si queréis, podemos hacer una anatomía de lo que es el agujero con sus partecitas y sus cosas. ¿Hasta el puzzle? Sí, me traigo. Venga, saca las piezas. A ver, el agujero negro en sí, partes de él mismo solo hay dos, que sería el horizonte de sucesos y la singularidad, ¿vale? Pero después, conforme se relaciona con el resto de objetos que lo rodean, se crean más partes, porque eso va emergiendo, va haciéndose más y más grande. De hecho, hasta hace poco se creía que el agujero negro era una entidad infinita que crecía sin parangón. Ahora ya se empieza a especular que hay una muerte del agujero negro, si queréis luego lo vemos, pero bueno. Entonces, estas dos partes sería, pues, lo que hemos dicho, la singularidad, que según la teoría de la relatividad consiste en un punto donde la distorsión del espacio-tiempo y la densidad se vuelven infinitas, y plantea una incógnita absoluta donde las leyes de la física vigentes dejan de ofrecer respuestas fiables. Es decir, como no podemos mandar ninguna sonda, no podemos ver nada
de lo que sucede dentro, todo lo que sucede dentro de la singularidad es pura especulación. De ahí que se dé lugar a tantas cosas relacionadas en la ciencia ficción, ¿vale? Luego, el horizonte de sucesos en sí, esta superficie cerrada en forma de esferoide, más o menos achatada, marca una frontera de no retorno. Nada que la atraviese logrará regresar al exterior del agujero negro, ¿vale? Este es el punto que hemos dicho que una vez lo pasas ya no puede. Pero antes de este encontramos la última órbita estable, que viene determinada por la distancia más corta a la que un cuerpo puede consolidar una órbita duradera en torno a un agujero negro, sin que la atracción gravitatoria desbarate su trayectoria. Es lo que has dicho tú, Jaime, que se podría mantener, por ejemplo, un planeta orbitando hasta este punto. Hay que decirlo también, aunque esté orbitando a este punto, no quiere decir que la influencia gravitatoria del agujero negro y de su masa no vaya a alterar lo que es el planeta. Es decir, no vaya a cambiar su temperatura, no vaya a cambiar muchas de sus características. Es decir, quizás el planeta puede sobrevivir, pero una especie que viviera dentro, aún así, no pudiera sobrevivir en este punto. Hombre, si ya la Luna influye en la Tierra, pues imagínate un agujero negro. Claro. Pues total, sí. Luego tendríamos lo que es el disco de acreción, que el agujero negro que rota arrastra en su giro al espacio-tiempo en sí mismo, ¿no? Entonces la materia de las proximidades queda atrapada en el remolino, se calienta a medida que se aproxima al horizonte, emitiendo ingentes cantidades de energía, es lo que he comentado antes, que conforme va cogiendo este agujero negro materia, esto se calienta a millones de grados y genera este chorro de luz que vemos rodeando la singularidad. Luego estaría la esfera de fotones, que a una cierta distancia del centro la atracción gravitatoria es tan fuerte que tuerce los rayos luminosos y los obliga a trazar un círculo. Se trata de una región inestable y la luz termina por abandonarla cayendo al agujero negro o escapando de él. Es decir, la hace girar, pero en un momento dado o se va o se mete, ¿vale? Tiene un tiempo solamente de estar ahí. Y luego estaría el chorro de partículas, que es el entramado de campos electromagnéticos establecido en el disco de acreción o en el propio agujero que expulsa con violencia un surtidor de partículas cargadas eléctricamente. Este chorro de partículas es medible y lo podemos medir en los agujeros negros. Y ya está. Bueno, hay imágenes de agujeros negros o centros galácticos que se le ve el chorro hacia arriba y hacia abajo. Así que ahí eso está recogido. Víctor, tú tendrás que explicar, porque me has dejado incluso a mí con la duda de cómo diantres uno puede escapar del agujero negro. Cuando has dicho esto no es del todo cierto, me has dejado patidifuso, porque yo, hasta donde tenía entendido, es totalmente imposible. Y fíjate tú sí, que según la teoría de Kerr, como comentaba antes, el horizonte de sucesos en principio no es más que el punto en el que la luz ya no tiene suficiente potencia para salir. Y entonces por eso se ve negro, porque ya la luz no puede pasar por ahí. Entonces, igual que más afuera del agujero negro sigue habiendo atracción, pero cada vez progresivamente, cuanto te disparas, es más suave. Hacia adentro igual, hacia adentro del agujero cada vez es más potente. Entonces, si tienes una nave lo suficientemente potente como para pasar el punto del horizonte de sucesos y salir, se puede. No es que ahí haya un límite en el que si pasas ya no puedes salir. Necesitas una potencia suficiente como para escapar de ahí, pero por poder se puede. Otra cosa es lo que pase dentro, que ya no sabemos lo que hay y que te puede atrapar o no, o como la teoría que se dice aquí, que el tiempo pasa a ser espacio y el espacio pasa a ser tiempo. Entonces, ya si suceden cosas de este tipo, ya no se sabe si se puede salir. Pero solo por potencia gravitacional, sí. O sea, vamos a ver si me aclaro. O sea, estás diciendo que para poder... La única forma de escapar es que no hayas pasado el horizonte de sucesos. Puedes haberlo pasado. Puedes haberlo pasado. Sí, o sea, simplemente hay más potencia gravitacional. Solo necesitas un motor más potente. Yo quiero aclarar que todo esto son teorías. Son teorías, claro. No hay nada, no hay una teoría que diga esta es así, hay teorías. Esto teniendo en cuenta solo la potencia gravitacional. Claro. Como dentro del agujero no hemos podido entrar y ver qué hay, no podemos saber si dentro hay algo que realmente te atrape y no te deje salir.
pero pasando el horizonte de sucesos, solo teniendo en cuenta la fuerza gravitacional, solo necesitas un motor potente para salir. Solo, claro, solo. Como no se me había ocurrido antes. Solo necesitas el halcón milenario, efectivamente. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de eso? Claro. Yo antes de terminar quería comentar una cosita que os he comentado a vosotros antes, pero es que me parece tan chula que tengo que compartirla, ¿vale? Es una representación de la National Geographic, claro, de una ola de metal fundido de un planeta que está cerca de un agujero negro. Entonces, ¿qué sucede? Esto me ha parecido súper curioso. Cuando estás tan cerca de un agujero negro, la misma rotación alrededor eleva la temperatura una barbaridad en el planeta y entonces toda el agua del planeta se evapora, desaparece y lo siguiente que hace es mover lo que es todo el metal del planeta y se generan olas como si fueran tsunamis, como si fueran olas de agua que vemos en el océano, pero esta vez de metal fundido, que se mueven en la superficie. Entonces, este hecho en concreto me ha parecido súper curioso y quería comentarlo con vosotros. Yo no sabía. A mí me viene a la mente que es que, claro, juntando todo un poco, un agujero negro tiene muchísima gravedad, por lo tanto, todo lo que haya dentro del planeta más pesado que la propia Tierra o de lo que esté compuesto el planeta, pues saldrá hacia la superficie, porque la gravedad del agujero negro lo atrae con más fuerza. La misma potencia energética que tiene hace fundir ese metal y por lo tanto el metal ese que ha hecho salir a la superficie, pues fundido, pasa a ser lo que sería el mar o el océano, pero en este caso sería un mar o un océano de metal fundido. O sea, igual que la Tierra se supone que tenemos el núcleo interno y externo que está compuesto de metal fundido que gira o rota para darnos el escudo electromagnético, pues si eso mismo, gracias a una gravedad superior como puede ser la de un agujero negro, sale a la superficie, pues se da este fenómeno, ¿no? de que los mares son de hierro fundido y generan olas, claro. Curioso. Está bien, está bien. Está muy bien. Es un tema súper complicado, sobre todo si no eres un experto, ¿vale? Yo desde aquí quiero decir que si hemos cometido errores, nos perdonéis, aquí no somos ninguno físicos, entonces podemos haber cometido errores a la hora de contar las cosas, pero bueno, yo creo que más o menos una visión así un poco cercana al público en general, yo creo que lo he contado. Y que se puede hablar muchísimo más, yo tengo muchísima más información, entonces si os gusta el tema podemos seguir otro día y seguir con el tema de los agujeros negros. A mí me parece, de verdad, de lo más fascinante que hay en cuanto a cosas del universo, ¿no? Entonces... Se puede hacer una secuela, una trilogía y luego una precuela, básicamente. La precuela de Big Bang. The Big Bang. Es más, como hemos abierto la nueva serie, nueva entre comillas, de Misterios del Universo, pues os invitamos a todos los oyentes, tanto los en diferido como a los que estéis aquí en el chat, pues que nos propongáis temas sobre el espacio para seguir expandiendo esta serie y hablando de más cosas y bueno, de lo que más os guste, pues haremos los episodios y hablaremos de eso. Sí, sí. Así que tras tanta charla. Exacto. Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, o bueno, de hierro fundido, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Pero antes, a aquellos que nos escucháis en diferido, pues os invitamos a que vengáis al Twitch, a vernos en directo y a comentar con nosotros. Twitch, nuestro canal es saga-galdin y estamos todos los viernes a las 8 de la tarde, hora española. Así que venidos aquí y os esperamos. También tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto esta vez. El email, que es refugioelaventura@gmail.com. El Instagram de Alma, que es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar como @sagagaldin en cualquier red social. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos
y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más y añadir una cosa, y es que me acabo de hacer TikTok, así que si queréis encontrarme me podéis buscar igual que por Instagram, @alma_mínguez, ahí está. Un beso, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí. Yo debo decir, Alma, que cuando has dicho lo de TikTok me he quedado de piedra. Espero que no se te ocurra hacer parodias musicales a lo bestia. Te estaremos siguiendo muy de cerca. Y solamente otro pequeño detalle. No solamente es necesario el halcón milenario, sino también es necesario a Han Solo para salir del agujero negro. Buen viaje. Te estaremos vigilando, Alma.